Muy buenas, gente cinéfila, bienvenidos a esta crítica de Marvel. Si no me equivoco, la primera crítica de este tipo de vídeos exclusivos de una película más concreto, más exclusivos vamos a decir. Así que, bueno, pues es un vídeo muy especial. Espero que pronto vaya cayendo algún clásico más de Marvel que tiene que acabar saliendo. Tengo que decir que en la votación que propuse en su día me sorprendió que no fuera Capitán América el primer Vengador y que fuera Doctor Strange, aunque bien es cierto que es una película que gusta muchísimo en general al Marvelita medio, sobre todo por el tema de lo visual que es, de lo espectacular que es visualmente hablando. La verdad es que es una película que tiene un colorido, una cantidad de imaginación detrás que sorprende muchísimo. Seguramente sea la película más visual de todo el universo Marvel. Infinity War, alguna de Guardianes de la Galaxia también estaría seguramente entre las más visuales. Pero yo creo que en cuanto a lo fascinante que puede parecer en muchos momentos visualmente hablando, e incluso es decir, eso de que se vaya Kamandú, el protagonista, en cuanto a escenarios chulos, esos mundos oníricos extraños, ese momento trippy, como digo yo, cuando el Doctor Strange empieza a adentrarse en ese universo que está describiendo la anciana, es de una cantidad de luz, de color, de imaginación que es espectacular, rebosante, y por supuesto, con ese uso que hacen de los poderes para mover la arquitectura o el mundo a su libre albedrío, incluyendo la ciudad de Nueva York en un momento dado, que recuerda mucho a la película Origen, y que tengo que decir que aparte de ese momento, vamos a decir, entre comillas, homenaje, plagio, como queramos llamarlo, a Origen, hay otro que es todo lo contrario, que es que el señor Nolan ha cogido un fragmento de Doctor Strange, o como si lo fuera, como si lo hubiera hecho, para su nueva película Tenet. Pero bueno, luego hablaremos de ese detalle. Vamos a empezar hablando un poquito más en profundidad de esta película del 2016, Doctor Strange. A mí me acuerdo que el tráiler me encantó en su momento, un tráiler muy potente, con una seña de identidad muy chula, le daba un aire muy especial a un personaje que yo desconocía por completo. Yo no conocía a Doctor Strange, no soy aficionado al cómic de por sí, solamente lo que es en cine, y la verdad es que yo no lo conocía, y lo que era la estética del personaje, ese aire de que fuera un mago místico, le daba todo un empaque muy especial a la película. Pero tengo que decir que en su momento, cuando vi esta película en 2016, no me acabó de entusiasmar, porque me pensaba, eran otros tiempos y no era tan inocente, vamos a decir, porque pensaba que iba a ser una película mucho más seria de lo que luego es, y veo a un Doctor Strange que durante buen fragmento de la película está muy traumatizado por lo que le ocurre en el accidente, lo de las manos y demás, que hay momentos de demasiado humor, muy Marvelita, muy de, venga, chistes por aquí, chistes por allá, porque como llevamos un ratito de seriedad, a ver si la gente se nos va a preocupar y dejan de ver Marvel, porque claro, en fin, nosotros tenemos que contar chistes hasta en las peores tragedias. Pero bueno, aún así hay que decir que no son tantos, y algunos de los chistes que hay pues son bastante graciosos, con lo cual no es Guardianes de la Galaxia, tampoco es Soldado de Invierno, pero bueno, aún así no está del todo mal, el humor está bastante controlado, pero bien es cierto que teniendo lo que tiene detrás, el mundo onírico, el mundo de la magia, el trauma del protagonista, la seriedad que debería transmitir todo ese mundo que describe la anciana, hay para mi gusto demasiado humor, pero insisto, es una película, vale, comercial, es una película, vale, Marvel, y digamos que tenemos que comprarlo. Pero creo que esta película tendría que haber sido bastante más seria. Se está hablando de que la segunda entrega de Doctor Strange va a ser bastante más seria, va a ser bastante, bueno, más seria, ¿no? Incluso se está hablando de que puede ser terrorífica. A mí me cuesta creerlo, viniendo de Marvel, que vaya a ser realmente terrorífica, pero bueno, vamos a ver con qué nos encontremos. Hay que decir que esta película es dirigida por Scott Derrickson, un director que aparte de esta película, bueno, pues tiene algún trabajillo que no está mal, pero sobre todo de terror, como Sinister, y para mi gusto su película hasta el momento, junto con Doctor Strange, es más interesante, una que a mí me gusta mucho, como es Ultimátum a la Tierra, aquella película de ciencia ficción, remake del original, con Keanu Reeves de protagonista. Doctor Strange, esta película donde nos narran las vivencias del Doctor Strange, Doctor Extraño, un neurocirujano de élite, vamos, una especie como de crack de la cirugía mundial, un tipo que es capaz de conseguir lo imposible, de salvar a gente imposible, que está desahuciada, y conseguirlo gracias a su gran habilidad y a sus manos, pero en un accidente de tráfico, porque conduce como un loco con un deportivo por las carreteras, una carretera llena de curvas, y el tipo está mirando la pantalla del deportivo. Pero bueno, digamos que su personalidad sí que se da a entender que es un tipo, pues eso, muy excéntrico, muy entre comillas, un poco
tiene muchos paralelismos al Tony Stark que conocimos antes de la experiencia de la cueva, y digamos que madura y se convierte en otro tipo de personaje. Y aquí, pues, este personaje que la verdad es que pues, en fin, está muy crecido consigo mismo, se cree que es una superestrella de la cirugía y que todo el mundo le debe rendir pleitesía, y con ese accidente, pues prácticamente se queda sin manos porque las tiene destrozadas, y aunque rehabiliten un montón de operaciones para intentar recuperarla, no hay manera, tiene un temblor casi de Parkinson que le impide, por supuesto, volver a ejercer la medicina, o por lo menos la medicina que él hacía hasta ese momento. Y entonces pues va descubriendo cómo puede haber alguien en esos mundos remotos, nada menos que en Nepal, donde quizá tengan un sistema médico en el que se pueda agarrar para que pueda volver a utilizar las manos, pero descubre que no es más que magia, chakras, poder del alma y esas cosas, en fin, que a él, por supuesto, siendo una mente científica, pues le parecen chorradas, pero vamos a ir descubriendo junto con él, como debe ser en este tipo de películas, que ese mundo es real y que más allá de lo que el mundo que conocemos hay una otra realidad, y bueno, infinitas realidades, infinitos mundos que nos rodean por todas partes. El papel de la anciana, que está interpretada por Tilda Swinton, la verdad es que está... Yo creo que es lo más destacable de la película en cuanto a interpretaciones, a pesar de que tiene actores bastante potentes de que ya hemos conocido en muchos papeles. Está, por ejemplo, Chiwetel Ejiofor, que ya más o menos me lo voy aprendiendo, un actor que a mí siempre me gusta, está siempre bien ese hombre. Es el nuevo Denzel Washington, como digo yo, y la verdad es que es un papel más comedido de lo que podrían haberle dado, pero no está nada mal. Y por supuesto tenemos al mismísimo Matt Mikkelsen haciendo de villano. ¿Cómo no? El hombre de Matt Mikkelsen, pues claro, si es el villano de la película de James Bond, Casino Royale, el hombre, el chifre, el que lagrimea sangre, y por supuesto ha sido en televisión nada menos que Aníbal Lecter, pues este hombre, ¿qué va a hacer? Pues de villano. La verdad es que es un actor muy interesante que le queda muy bien el papel de villano, aunque aquí tengo que decir que no me acaba de convencer demasiado. No es un papel que esté a la altura del villano que se presupone. Por ejemplo, Hugo Weaving como el Cráneo Rojo es maravilloso, pero aquí, por ejemplo, este actor creo que no está a la altura mejor dicho, el papel no está a la altura del actor. Creo que habría sido más interesante darle otro. Está muy comedido, muy seriote. No me acaba de convencer este papel o este villano para lo que podría haber sido este actor. Pero aún así, es un papel y un actor muy interesante. Hay también secundarios muy conocidos y, por supuesto, como digo, Benedict Cumberbatch, muy conocido ya por todo el amante del cine. Aquel que fue en su momento Sherlock Holmes y cosas por el estilo, y que ahora está pues haciendo películas por todas partes. Como he dicho, en su momento no me acabo de entusiasmar esta película porque, insisto, que vi demasiados chistes y demasiado tono relajado para una película que yo pensaba que era un tono más serio. El primer tráiler era cojonudo, el primer tráiler de Doctor Strange me encantó, y me esperaba otra película, otro tono, y eso me dejó un poco despistado y me defraudó. Aún así, tengo que decir que luego, cuando hemos visto al Doctor Strange en acción, por ejemplo en Infinity War, es un personaje que destaca muchísimo, y ese pique que tenía con Tony Stark era maravilloso, con lo cual es un personaje que creo que va a dar mucho de sí en Marvel en los próximos años, con la segunda entrega a ver qué tal, con lo cual sí que le he ido cogiendo, vamos a decir, más cariño y más énfasis a este personaje, que va a ser de lo mejorcito, lo más destacable de esta nueva fase que nos viene por delante de Marvel. Pero como he dicho antes, sin lugar a dudas, lo más destacable de la película es la parte visual. Es una película que la verdad se disfruta muy bien si tienes un buen reproductor, una buena televisión, como ya es mi caso, en Blu-ray, por supuesto, maravilloso. La historia en sí remarcaba algo así, necesitaba algo algo visual muy potente, pero esa parte en la que recuerda al espectador mucho a la película Origen de Christopher Nolan, la verdad es que le viene muy bien, y tengo que decir que para lo que es la película está muy bien hecho, porque recuerda mucho, como digo, sí, a Origen, pero creo que da un pequeño paso en adelante en cuanto a tecnología. Hay momentos muy brillantes en ese sentido, visualmente hablando, ese momento en el que la anciana está a punto de morir y digamos que se para el tiempo prácticamente a una velocidad hiperlenta, con lo del rayo y con lo del helicóptero y la nieve que cae tras la ventana a una velocidad hiperlenta. Son momentos muy mágicos que visualmente la verdad es que quedan muy bien. Es una película que desde luego en ese sentido es impecable y de lo mejorcito, como he dicho antes, de Marvel, y la verdad es que va a ser complicado. Tengo muchas ganas de ver cómo queda esa segunda entrega, porque seguramente sea uno de los productos que tenemos por delante de Marvel más atractivos en cuanto a lo visual. Yo ya hice en su día un top ranking de las películas de Marvel, la puse un poco en la zona media alta. Hay muchas otras que me gustan mucho más. Esta película la verdad es que se disfruta bastante, sobre todo si la ves con mucho tiempo entre un visionado y otro. Esta es la tercera vez que la veo y no es una película que me entusiasme demasiado,
pero como digo, visualmente es una pasada, es muy entretenida la verdad en general, y tengo que decir que yo disfruto muchísimo tanto de la parte previa al monasterio, digámoslo así, de Katmandú, todo lo que ocurre con el Doctor Strange, la transformación que hay en el personaje después del accidente y demás, con ese drama que hay en la película, y también, por supuesto, de toda la fase, digamos, de entrenamiento, que creo que podría haber dado más de sí, que se le podría haber espaciado un poquito más, porque no deja de ser un entrenamiento muy caso aparte, y habría estado muy chulo ver un poquito más de metraje, a lo mejor 5 minutos más, de más casos, de más ejemplos, de más clases, por así decirlo, de ver cómo este personaje va evolucionando, porque la sensación que tiene uno viendo la película es que en un cuestión de un chasquido de Thanos, vamos a decir, este personaje de no tener ni puta idea del mundo este onírico, y además incluso hasta reírse en la cara de los que le van presentando un poco cómo va el tema, cuestión de un chasquido de dedos de un día para otro, casi es la sensación que da. Parece que es el mayor experto que hay en la Tierra de la magia y no sé qué. A mí eso me chirrea un poquito, creo que no está bien explicado y se podría haber hecho de otra manera, por mucho talento que tenga él, vamos a decir de forma natural. Bueno, se podría haber hecho de otra manera para que el espectador tenga más sensación de que ha pasado mucho tiempo, o de que, a ver, que el tío, sea pues muy bueno que sea como cirujano, no sé qué, o las habilidades que pueda tener, quizá debería aprender con mucha más lentitud, aunque las fuerzas que, digamos, están luchando contra esos magos que parece que defienden el mundo de las artes oscuras, están acechando a este mundo. Bueno, en fin, eso creo que tampoco justifica que Doctor Strange sea tan rápido a la hora de aprender todas las habilidades y a la hora de desarrollarlas, aunque es cierto que va aprendiendo a medida que avanza la película. Con peleas muy interesantes, como por ejemplo la que tiene con Scott Adkins, uno de los actores de artes marciales más conocidos de la actualidad, como hemos visto por ejemplo en películas como Los Mercenarios 2, que bueno, está un poquito ahí tapadillo, pero que aún así tiene su momento de gloria como buen actor de artes marciales. Y la verdad es que lo que es la parte final es muy divertida, es muy entretenida, ese momento en el que repite una y otra vez el tiempo para enfrentarse al gran villano, que es un talle enorme, gigantesco y tal, que domina los mundos y que conquista los mundos. Pues la verdad es que está bastante interesante, y ya digo que pues parece que va a dar mucho de sí en el futuro de Marvel en la fase siguiente. Y también hay que decir que el villano que interpreta al final de la película se transforma en villano, Chiwetel Ejiofor, va a dar mucho de sí en el futuro seguramente, así que habrá que estar atento a este Doctor Strange. La voy a ver un 7,5, ya digo que no es para mi gusto una de las mejores como película en sí, globalmente del universo Marvel que hemos visto desde hace unos años, pero aún así evidentemente estaría en esa zona media, alta y de lo más destacado en muchos sentidos. Tampoco está mal, por ejemplo, la banda sonora. Así que como siempre, encantado de saber vuestra opinión sobre esta película. Si queréis colarme vuestro top de Marvel y cosas por el estilo, pues encantado. Intentaré dejaros en algún lugar, no sé si aquí o allá, mi top Marvel en su día, para que sepáis exactamente por qué la puse y dónde la puse exactamente. Creo que puede ser muy interesante para muchos de vosotros que a lo mejor lleve poco tiempo en el canal. Y como siempre, encantado de saber vuestra opinión, sea cual sea, mientras, como siempre digo, sea respetuosa. Y como siempre, parafraseando a Robocop, no os metáis en líos.